encantada de estar aquí. Este es nuestro primer directo y espero que no sea el último. La idea, como bien dices, Vanessa, es contar, conocer un poco lo que es la asociación y la gente que la formamos. Entendemos que también cuanto más nos conozcan, más cercanas nos verán. Y yo creo que eso sí que incrementa todavía un poquito más la cercanía del servicio a la población y en este caso a las personas que puedan necesitarnos. Como bien has dicho, trabajo en la asociación como coordinadora desde el año 2003, hace mucho de eso ya. Y en cuanto a lo más interesante de mi trabajo, sí que es verdad que coordinar los servicios, los programas, pero en cuanto a la asistencia a las víctimas, digamos que por un lado soy la primera voz y cara que suelen ver las personas que acuden a la asociación y por otro lado soy la persona que pone en contacto a cada una de las personas que reciben nuestros servicios con cada una de vosotras, de las profesionales, incluso de las profesionales o recursos que hay que fuera y coordina un poco esa intervención, ese trabajo. ¿Qué tipo de recursos, con qué tipo de recursos cuentan las mujeres con las que pueden venir a DABA? Generalmente suelen ser diferentes tipos de recursos, pero se pueden dividir quizá en tres, cuatro, dependiendo de cada caso. En un primer momento sí que cuando el caso llega, lo primero que se hace es una valoración de la situación y en función de la valoración de la situación y de la demanda que la persona te hace, o de los familiares, por ejemplo, si estamos hablando de casos desde menores, ahí sí que decidimos de manera conjunta y de manera específica en cada uno de los casos cómo trabajar desde diferentes ámbitos. Sí que uno de los recursos más importantes yo creo que son los recursos personales y profesionales, los servicios profesionales que pueden recibir, bien desde dentro de la asociación, y ahí entra en juego profesionales desde la musicoterapia, la abogacía y la psicología, o bien profesionales externos, con quien pones en contacto y coordinas y gestionas el recurso. Por ejemplo, en situaciones de violencia de género también son importantes los recursos, bueno, a veces también de delitos sexuales, son importantes los recursos de protección, aquellos que están, que por sistema están establecidos bien por fuerzas y cuerpos de seguridad principalmente, o bien, por ejemplo, los recursos de alojamiento, que si bien responden a una necesidad de alojamiento, como propiamente dicho, de cobertura de las necesidades básicas, su principal función en casos de violencia de género es la protección de la víctima y de las personas que sean dependientes de ella. Y por último, o por así decirlo, un tercer recurso serían aquellos recursos de apoyo, de ayudas económicas o sociales que la comunidad puede prestar, bien a nivel por entidades locales o bien regionales, incluso estatales, ¿no? Todas aquellas ayudas a las que una víctima de delitos sexuales o víctimas de violencia de género tienen derecho a ellas, ¿no? Cómo llevar a cabo ese cumplimiento de los derechos que le recoge diferente de legislación y el estatuto de la víctima y demás. Por último, ya sería como una última fase en aquellos casos en los que necesitan, por ejemplo, recursos de formación o de búsqueda de empleo, de orientación al empleo, cuando ya están en esa última fase de recuperación y de salida, por ejemplo, en situaciones de violencia. Entonces, bueno, dentro de una parte muy positiva que tenemos en Salamanca es que somos una ciudad pequeñita, que nos conocemos todos los recursos, sabemos qué ayudas podemos prestar y cuáles son los mecanismos de interacción y de derivación, con lo cual, bueno, los profesionales y las profesionales intentamos dar respuesta a las situaciones de necesidad que se presentan. Perfecto. Tú, en todos estos años que trabajas, ¿qué tipo de beneficios has visto o en dónde realmente se ve el cambio de la mujer, ¿no? Eh, a nivel laboral, físico, familiar, social, ¿en dónde ves que esta orientación profesional y estos recursos tienen beneficios? Uf, yo creo que a todos los niveles. Siempre yo entiendo que puede resultar dudoso cuando a una persona que está pasando una situación tan traumática, tan crítica, se le recomienda que se ponga en contacto con recursos como por ejemplo el nuestro. Pero siempre digo lo mismo y es que no pierden nada por contactar con nosotras. Lo más que va a pasar es hablar probablemente conmigo o probablemente con otra persona, con otra de mis compañeras, y simplemente vamos a escuchar, vamos a tener una escucha cuyo objetivo va a ser ayudar, pero va a ser la persona la que va a decidir su cambio, la que va a decidir su proceso.
nunca le vamos a forzar una decisión, no tendría sentido, ¿no? Con lo cual, sí que creo que de cara a poder salir de una situación difícil en tu vida, y en este caso estamos hablando de situaciones de violencia, o bien en ese momento porque lo has vivido en el pasado, ¿por qué no recibir ayuda y por qué no recibir ayuda profesional cuando vas a hablar con un equipo de personas que van a intentar ayudarte, que sabemos de lo que estamos hablando? Como les suelo decir yo, no nos vamos a asustar de nada que nos digáis, ni de ningún sentimiento que tengáis, ni de ningún miedo que tengáis. Vamos a procurar ser lo más profesionales posible, y yo creo que tantos años también avalan ese trabajo, y vamos a intentar orientarte de una manera profesional. Aquellos aspectos que amistades y familiares no pueden cubrir, porque ellos cubren una parte muy importante, que es la parte emocional, el apoyo social y familiar, que es clave en la salida de cualquier situación difícil y más en una situación de violencia. Nosotros vamos a cubrir esa otra parte, que es la parte profesional. Con lo cual, bueno, ¿por qué no tener las dos ayudas? Si puedes tenerlo todo, ¿por qué quedarte a la mitad, no? Entonces, sí que vemos que de cara a poder salir de una situación de violencia, el hecho de que hayan recibido un apoyo y una orientación y una información de cara a poder tomar cualquier decisión en su vida, es clave. Y los recursos están y estamos para que hagan uso de ellos. Entonces, sí que creemos que es muy importante de cara a que sea exitosa esa salida. Sí que suele ser bastante temeroso, ¿no? El hecho de decir, bueno, ¿cómo voy a contactar? De hecho, es habitual y frecuente cuando las personas, por ejemplo, casos de violencia de género, las mujeres se llegan a acercar aquí en la primera cita. Sí que es verdad que trabajamos con cita previa de cara a poder prestar el tiempo y la atención adecuada a la persona y poder estructurar el trabajo, ¿no? Y sí que muchas veces lo que nos han dicho es que han estado en diferentes ocasiones tentadas de llamar, han pasado por aquí, han hecho como intentos de entrar, pero que les daba como mucho miedo. Entonces, sí que ese primer paso sabemos que cuesta mucho. De hecho, también, bueno, pues intentar el que sea un recurso cercano, que también es la parte buena que muchas veces tenemos el tercer sector y el movimiento asociativo, ¿no? No dejamos de ser un grupo, en este caso de mujeres, que nos hemos formado para poder ayudar a personas que están pasando una situación o que han pasado una situación muy difícil. Y si no cumplimos con nuestra misión, si la cosa no sale bien, vamos a buscar el mejor recurso que haya para que reciban esa atención, eso que no quepa duda. Exacto, perfecto. Bueno, no veo ninguna pregunta aquí escrita, así que saludamos y ya nos despedimos por hoy, Eso es, que con la información que teníamos para dar, yo creo que la hemos dado bien clara y hemos dejado el espacio abierto para que la gente pregunte cuando lo necesite. eso es. Muchísimas gracias, Charo. Gracias a ti, Vanessa. Chao. Adiós, hasta luego. Adiós a todos y a todas.